Me llamo Don Esteban Ruiz, tengo 68 años, y toda mi vida he trabajado como pintor de paredes en Sevilla. Aquel sábado fui a la nueva casa de mi hijo Marcos, invitado a ayudar con los últimos retoques antes de su mudanza. Su esposa, Claudia, me recibió con una sonrisa fina, de esas que no llegan a los ojos. Mientras repasaba una pared del comedor, oí a Marcos reír y decir, frente a ella y a un grupo de amigos: mi padre pinta bien, aunque claro, no todos nacen para algo más que trabajar por horas. Las risas llenaron la sala. Yo me quedé quieto, con la brocha suspendida. Él notó mi silencio y añadió: no te ofendas, papá. No todos podemos ser pobres toda la vida. Entonces lo entendí. No era una broma, era una vergüenza pública. Seguí pintando, sin mirarlo. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que, si las decía, mancharían más que la pintura que tenía en las manos. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez tuviste que tragar orgullo, para no ensuciarte con las palabras de otros. Esa noche regresé caminando despacio, con el cubo vacío en la mano, por las calles viejas del barrio de Triana, donde cada pared lleva algún color mío. El aire olía a cal mojada y pan reciente. Las luces amarillas de los balcones parecían mirarme con compasión. No dolía el cansancio ni las rodillas, dolía algo más profundo, el eco de esas risas en la casa de mi propio hijo. En cada esquina me venían recuerdos. Yo mismo había pintado muchas de esas fachadas cuando Rosa, mi esposa, aún vivía. Ella me esperaba en la ventana con un vaso de agua y una sonrisa. Siempre me decía: Esteban, no pintes solo paredes, pinta futuro para nuestro hijo. Y eso hice. Trabajé de sol a sol, pintando casas ajenas para que Marcos tuviera techo, libros y escuela. Cuando era pequeño, me seguía al taller y decía que quería pintar como yo. Luego, cuando creció y descubrió que los arquitectos no se manchan las manos, empezó a mirarme distinto. A los 18 se fue a estudiar a Madrid, con una beca y con el dinero que junté vendiendo mis herramientas viejas y una moto que ya casi no arrancaba. Dormí muchas noches sin cenar, pero con el orgullo lleno. Cuando se graduó, me envió una foto con su título. Lloré. En el fondo creía que mi sacrificio había valido la pena. Pero ahora, mientras cruzaba el puente de Triana, entendí que algo se torció en el camino. Había criado a un hombre que confundía la elegancia con la vergüenza, la educación con el olvido. En su mirada de aquella tarde no había crueldad, había distancia, como si yo perteneciera a un mundo viejo que él ya había superado. Al llegar a casa, el silencio me golpeó. Abrí la puerta del patio y el olor a pintura vieja me envolvió. Allí seguían mis brochas, mis botes secos, mis paredes manchadas de color. Todo lo que fui estaba allí, esperando. Me senté en el banco de madera donde Rosa y yo tomábamos café. Aún guardaba el hueco de su cuerpo. Recordé su voz la última vez que hablamos de Marcos. Él va a volar lejos, Esteban. Solo asegúrate de que recuerde dónde está su nido. Yo le prometí que lo haría. Pero los años, el dinero y las palabras de otros le habían pintado la mente de otro color. Esa noche no dormí. Me quedé observando mis manos, llenas de grietas y restos de calorías. No eran manos pobres. Eran manos que habían hecho hermosa la pobreza. Me vino a la cabeza el día en que Marcos me acompañó por última vez a trabajar. Tendría 12 años. Le di una brocha y le pedí que pintara conmigo una pequeña escuela en el barrio de San Bernardo. Él pintó un sol torcido en una esquina y me dijo: Papá, cuando sea mayor te haré una casa con paredes que nunca se ensucien. Sonreí, sin saber que esas paredes, un día, serían las mismas donde yo sentiría vergüenza. Cuando las lágrimas empezaron a bajar, no las limpié. Dejé que cayeran sobre mis manos. Como si fueran agua de calorías. Rosa solía decir que las lágrimas limpian lo que el orgullo mancha. Y esa noche lo entendí mejor que nunca. Me levanté y encendí la lámpara del taller.
El olor del aceite y de la madera vieja me despertó algo que llevaba años dormido. La necesidad de responder, pero sin palabras. No con reproches, sino con color. Empecé a buscar entre los estantes viejos. Detrás de un saco encontré un lienzo envuelto en trapo. Era el retrato que pinté hace más de 20 años, Rosa, Marcos y yo, en la vieja casa azul. En la esquina, escrito con tiza por ella, se leía: para que nunca olvides de dónde vienes. La frase estaba medio borrada, pero seguía ahí, como un susurro que el tiempo no pudo tapar. Me quedé largo rato observando aquel azul. Era el mismo color que usaba para las casas humildes del barrio, un tono entre cielo y esperanza. Entonces lo decidí. No iba a discutir con mi hijo, iba a recordarle con color lo que la soberbia le había hecho olvidar. Volví a colocar el lienzo donde estaba, apagué la luz y me quedé de pie en la oscuridad. No tenía plan, solo un propósito: pintar la verdad en su pared, sin gritar, sin vengarme, con la misma paciencia con la que pasé toda mi vida trabajando. Antes de dormir, escribí en un papel 3 palabras: color, memoria, perdón. Era todo lo que necesitaba para empezar. Al amanecer, el ruido del primer tranvía me sacó del sueño. Me quedé sentado en el banco del taller, rodeado del olor a disolvente y madera. La lámpara aún encendida dibujaba sombras largas sobre las paredes manchadas de calorías. El lienzo con el retrato seguía frente a mí, apoyado en una silla, mirándome como un testigo silencioso. Hacía años que no pintaba para mí mismo. Desde la muerte de Rosa, cada encargo era solo trabajo. Fachadas, locales, casas nuevas de gente que nunca recordaba mi nombre. Pero aquella noche, con las palabras de mi hijo repitiéndose en la cabeza, sentí que debía volver a pintar como lo hacía antes, con el alma, no por dinero. Comencé ordenando el taller. Saqué los botes vacíos, limpié las brochas endurecidas, quité el polvo de los estantes. Cada objeto tenía una historia. La escalera que usé en mi primer trabajo, la brocha ancha que Rosa me regaló por mi cumpleaños, el delantal de cuero que Marcos usó una vez de niño y que ahora parecía de juguete. Todo hablaba de un tiempo en que el orgullo aún no nos separaba. Mientras limpiaba, encontré una caja de madera que no abría desde hacía años. Dentro había pequeños retales de mi vida, cartas amarillentas, una cinta del pelo de Rosa, una foto de Marcos en su primer día de colegio y una nota escrita con su caligrafía infantil. Papá, cuando sea mayor te compraré la casa más grande del mundo. Sonreí con tristeza. Tal vez la había comprado, pensé, pero en esa casa ya no había lugar para mí. Cerré la caja y la dejé sobre la mesa. En ese momento supe que mi respuesta debía ser algo que no pudiera vender, borrar ni reemplazar. Algo que, cada vez que lo mirara, le recordara quién fue y de dónde venía. Salí al mercado de Triana y compré pintura nueva. Busqué los tonos exactos que usaba con Rosa: el azul cielo con una pizca de blanco, el marrón de tierra húmeda y un dorado envejecido para los detalles. El vendedor me miró curioso. ¿Pinta usted una iglesia, don Esteban? No, hijo. Voy a pintar una memoria. El muchacho sonrió sin entender. Pasé todo el día preparando las mezclas. La pintura, cuando se trabaja con calma, se vuelve casi una oración. Fui probando colores en pequeños trozos de yeso, hasta que el azul de Rosa apareció, ese que no era ni del todo claro ni del todo triste. Me quedé mirándolo largo rato. Era el color del cielo antes de llover. Mientras mezclaba, mi mente volvió a los días felices. Recordé a Rosa riendo mientras colgaba la ropa, con la cara manchada de polvo. Recordé a Marcos, pequeño, corriendo por el patio con las manos cubiertas de pintura y gritando: «Mira, soy como papá». Todo eso estaba en mis manos, dormido, esperando despertar en un muro. Al caer la tarde, me senté junto al retrato y empecé a planificar. Tomé un cuaderno viejo y dibujé bocetos. En el centro, 3 figuras: una mujer con los ojos luminosos, Rosa; un niño con una brocha, Marcos; y un hombre de espaldas, pintando el fondo, yo.
A su alrededor, el azul del cielo y el blanco del hogar. Era un mural, sí, pero también una confesión. Esa noche apenas dormí. La idea me rondaba con la fuerza de una promesa. No quería venganza, quería memoria. Quería que Marcos, cada vez que mirara esa pared perfecta, viera en ella la historia que su orgullo intentó borrar. A la mañana siguiente, fui a ver la casa de mi hijo. Sabía que él y Claudia estaban de viaje supervisando una obra. Me acerqué por la calle tranquila donde vivían, en las afueras de Sevilla. La fachada era moderna, blanca, sin alma. Ninguna marca, ningún rastro de manos humanas. Me quedé un rato frente a la puerta, observando el reflejo del sol sobre la pintura nueva. Todo era impecable y vacío. Recordé las palabras que me dijo aquella tarde. No todos podemos ser pobres toda la vida. Y pensé que quizá la verdadera pobreza no estaba en el bolsillo, sino en la falta de raíz. Regresé al taller con el corazón firme. Saqué mi mejor brocha, la de mango de madera que Rosa me compró en Córdoba el año que nacía Marcos. Acaricié sus cerdas gastadas, como si fueran las de un pincel sagrado. Preparé el maletín, botes, trapos, cinta adhesiva y la lámpara portátil. Todo debía estar listo. En el cuaderno escribí una sola frase, la que dejaría escrita en la pared, como firma. La pintura se borra, pero la vergüenza también puede borrarse. Mientras el sol se ocultaba, repasé mentalmente cada línea del mural. Sabía exactamente dónde pondría el azul de Rosa, el marrón de la tierra, el dorado del perdón. Cada color tenía su lugar, su palabra, su sentido. No era un acto de rebeldía, sino un acto de amor. Me preparé un café fuerte y esperé a que la noche cayera del todo. En Sevilla, las 3 de la mañana son el silencio perfecto. Ni coches, ni voces, solo el murmullo del viento en los naranjos. Esa sería la hora. Antes de acostarme, fui al retrato familiar. Toqué con la punta de los dedos el rostro de Rosa y le hablé en voz baja. Mañana pintaré lo que tú querías, mi vida. No para humillarlo, sino para recordarle quién lo quiso primero. Y mientras la lámpara se apagaba, sentí que ella me sonreía desde algún lugar entre el polvo y la memoria. El plan estaba hecho. No habría gritos, ni explicaciones, ni juicios. Solo color, silencio y verdad. Porque el amor, como la pintura buena, si se aplica con paciencia, nunca se borra del todo. Los días siguientes los pasé en calma, como si estuviera preparando una fiesta secreta. Nadie debía saber lo que planeaba. Ni Marcos, ni Claudia, ni los vecinos. A mis años, el silencio se convierte en un aliado. Uno aprende que los actos más profundos no necesitan ruido, solo precisión. Cada mañana salía temprano a caminar por el barrio, observando los muros, los reflejos del sol sobre las calorías. Tomaba notas mentales de los tonos, de cómo la luz se movía sobre los blancos recién pintados. Luego volvía al taller y seguía mezclando los colores. Quería que cada trazo tuviera alma. No podía fallar. El azul lo conseguí con una mezcla de cobalto y blanco envejecido. Era el color del cielo justo antes de llover. Rosa solía decir que ese azul servía para curar el alma cansada. El marrón lo saqué de tierra molida, secada al horno, como lo hacían los viejos artesanos. Y el dorado fue un capricho. Un bote pequeño que guardaba desde los tiempos en que pinté la cúpula de una iglesia en Carmona. Para el toque final, me decía siempre Rosa, porque incluso la humildad merece una chispa de luz. Durante el día trabajaba con lentitud, repasando el boceto, midiendo proporciones. Por las noches me sentaba frente al retrato de mi familia y ensayaba con el pincel en el aire, como si reechara un recuerdo. Mientras tanto, Marcos y Claudia estaban ocupados con los preparativos de su cena de inauguración. Ella publicó fotos en redes, con frases de orgullo. Nuevo comienzo, nueva casa, nueva vida. En una de las imágenes se veía la pared del comedor, lisa, blanca, perfecta. Fue entonces cuando supe con certeza que esa sería mi pared. No un muro cualquiera,
sino el corazón de su casa. A la gente de hoy le gusta el blanco, pensaba, porque el blanco no les recuerda nada. Es limpio, vacío, impersonal. Pero en ese vacío no crece nada. Yo iba a devolverle la memoria a esa pared. El martes por la noche fui hasta la casa para observar desde fuera. Llevaba la llave que Marcos me había dado semanas atrás, cuando aún me consideraba útil para dar unos retoques. Las luces estaban apagadas. Todo estaba en orden. La casa dormía. Volví al taller y preparé mi equipo. La lámpara portátil, los trapos húmedos, las brochas numeradas, el maletín de madera. En el fondo del maletín coloqué la nota que escribiría al final. La pintura se borra, pero la vergüenza también puede borrarse. Pasé la tarde siguiente en silencio. Ni siquiera encendí la radio. A veces, cuando uno tiene algo importante entre manos, el silencio se convierte en oración. Rosa lo habría entendido. La última vez que la vi viva fue en este mismo taller. Se sentó en la silla del rincón y me dijo: Esteban, cuando pintes, no busques que te aplaudan. Busca que te entiendan. Esa noche, mientras preparaba los botes, sentí que me lo volvía a repetir. A las 3 en punto de la madrugada, salí. Las calles estaban vacías. Solo el rumor del río y algún perro lejano. Caminé despacio, con el maletín en una mano y la lámpara en la otra. Cuando llegué a la casa de Marcos, la luna se reflejaba en los cristales del ventanal. Abrí con cuidado. El sonido de la cerradura me hizo contener la respiración. Dentro olía a pintura nueva, a hogar recién estrenado. Puse la lámpara en el suelo, encendí la luz suave y respiré hondo. Frente a mí estaba la pared blanca, inmaculada, esperando. Empecé por el azul. Las primeras pinceladas fueron pequeñas, casi tímidas. Después, a medida que el color se extendía, mi pulso se volvió firme. Era como si las manos de Rosa guiaran las mías. Pincel tras pincel, la pared empezó a respirar. En el centro dibujé 3 siluetas. Una mujer con los ojos cerrados y una sonrisa serena. Rosa, un niño sosteniendo una brocha. Marcos, y un hombre de espaldas pintando el fondo, yo. Los 3 unidos por el mismo hilo de color. En torno a nosotros, el azul del cielo y el blanco de la casa vieja de Triana. A cada trazo le susurraba un recuerdo. El azul, para los días en que no había dinero, pero sí esperanza. El marrón, para las manos que trabajaron sin descanso. El dorado, para el amor que aún brilla cuando todo se apaga. Cuando terminé las figuras, me quedé un momento en silencio. La pintura aún brillaba húmeda. En el borde inferior, con una brocha fina, escribí la palabra Padre en letras pequeñas, doradas, casi invisibles si no se miraba de cerca. Entonces, saqué la nota que había escrito y la pegué sobre la mesa del comedor. La pintura se borra, pero la vergüenza también puede borrarse. Me alejé unos pasos. La lámpara hacía que los colores vibraran, como si respiraran. No sentí orgullo, ni revancha. Sentí paz, porque ese mural no era un castigo, era una memoria de vuelta. Miré el reloj, las 4:30. En un par de horas saldría el sol. Apagué la lámpara, limpié los pinceles en silencio y guardé todo en el maletín. Antes de salir, volví a mirar la pared. En ella ya no había solo color. Había historia, amor, y un perdón que aún no se había dicho, pero que ya existía. Cerré la puerta con cuidado y volví a casa. Caminé despacio por la orilla del Guadalquivir. El aire fresco me secó el sudor y la calma me acompañó hasta el amanecer. Cuando crucé el puente, los primeros rayos del sol doraban las aguas. Me detuve y me reí solo. Los mismos colores que había usado aquella noche estaban frente a mí, reflejados en el río. Al llegar al taller, dejé el maletín junto al banco y me senté. No necesitaba dormir. Sabía que en unas horas, cuando Marcos y Claudia despertaran, encontrarían el mural. No imaginaba su reacción, pero tampoco me hacía falta. Lo importante no era su sorpresa, sino lo que quedaría en su mirada después. A veces,
Un padre no enseña con palabras. Enseña con lo que deja pintado detrás de su silencio. A las 3:02 marqué la hora en mi cuaderno y salí. Sevilla estaba en silencio, con ese olor a azahar cansado que queda en las madrugadas. Llevaba el maletín de madera en la mano derecha y la lámpara portátil en la izquierda. En el bolsillo interior de la chaqueta, la nota doblada en dos. No sentía prisa. La prisa siempre estropea el borde de la pintura. La urbanización de Marcos quedaba a 15 minutos a pie. Las farolas hacían charcos de luz sobre el asfalto. Un gato cruzó sin ruido. Cuando llegué al portal, el llavero tintineó con un sonido que me supo a viejo. La llave de la escalera con una muesca hecha por mí, la de puerta principal con cabeza azul. Abrí despacio. La cerradura respondió como un buen oficio, sin chirridos. Dentro olía a pintura plástica y a casa nueva. En el recibidor dejé los zapatos y avancé con calcetines para no manchar. Coloqué la lámpara en el suelo del comedor y la ajusté en modo cálido. La pared blanca estaba allí, lisa, perfecta, esperando. Apoyé el maletín sobre la mesa, saqué el cinta de carrocero, encinté zócalo y enchufes, puse un plástico en el parquet. Abrí los botes, azul cielo, tierra y dorado viejo. El olor de cada pigmento me saludó como un amigo. A las 3:19 hice la primera marca con carboncillo. Un eje vertical y una línea baja a 90 centímetros del suelo. Plantilla de taller. Nada de caprichos, proporción y respeto. Probé el azul en una tarjeta de yeso. Al secar quedaba exactamente como el que Rosa llamaba cielo que promete lluvia. Sonreí. El primer trazo fue pequeño, casi una caricia. Después vino el plano grande del fondo, pasadas largas, cruzadas, sin apretar. La cal mordió la pared con docilidad. Pensé en Rosa, en sus dedos manchados de harina cuando me decía, no empujes el color, acompáñalo. Obedecí. El azul empezó a respirar. A las 3:46 dibujé las tres figuras. Rosa en el centro izquierda, rostro sereno, mirada hacia nosotros. Marcos niño, a su derecha, de pie sobre un taburete bajo, con la brocha alzada. Yo, un poco más atrás, de espaldas, sosteniendo el fondo. No eran retratos fotográficos, eran verdades reconocibles, la curva de su pelo, el gesto inclinado del niño, mis hombros anchos gastados por el oficio. Me detuve a limpiar la brocha en un tarro de cristal. Ese sonido, el metal golpeando el borde, me devolvió al taller de Triana. Cerré los ojos un segundo. No para recordar, para medir. Entré con el marrón de tierra. Es un color humilde y noble. Con él marqué las manos y el taburete, los marcos de una ventana sugerida, la sombra donde descansa el esfuerzo. Cada pasada hablaba bajito. Aquí hubo trabajo. Aquí no hubo vergüenza. A las 4:12 apagué la lámpara un instante. La luz de la calle entró muy tenue. Quería ver si el mural se sostenía sin ayuda. Se sostenía. Volví a encender y afiné orillas con la brocha número 4, de pelo corto. El borde de la cara de Rosa pedía una línea más blanda. Se la di. Dejé para el final el dorado. Abrí el bote con cuidado. No es un color para cubrir, es un susurro. Con él tracé una palabra en la esquina inferior derecha, padre. Pequeña, casi secreta, como la presencia de los buenos. Con el mismo dorado toqué el centro de la mirada de Rosa, apenas un punto de luz. No brillo, aliento. Respiré hondo. La pared ya no estaba desnuda. No había ruido, ni firma grande, ni atajo. Había pertenencia. Me acerqué a la mesa y saqué la nota. La escribí de nuevo, despacio, con mi letra clara, para que no hubiera duda. La pintura se borra, pero la vergüenza también puede borrarse. La dejé apoyada junto al portavelas que Claudia había colocado para la cena de inauguración. Puse debajo un trocito de cinta para que no se moviera con el aire. A las 4:37 repasé los bordes con un paño húmedo. Levanté la cinta. Alisé con la palma el encuentro con el zócalo. No quedó rebaba. Guardé las brochas envueltas en papel.
Cerré los botes con un golpe seco. Pasé una bayeta por la mesa. Nada de residuos. El oficio también es saber desaparecer. Antes de irme, me quedé a 3 pasos del mural y tomé una fotografía con mi móvil viejo. No para enseñarla, sino para acordarme de la exacta temperatura de la luz en ese momento. En el silencio, escuché el latido propio y algo más tenue, como si la casa empezara a tener voz. Cerré la lámpara. La penumbra dejó el azul en un tono de madrugada real. Me acerqué a Marcos niño. Con la yema del dedo, suavicé un borde que había quedado severo. La brocha descansaba en su mano pintada. Yo se la aflojé un poco, para que pareciera aprendida, no impuesta. A las 4:52 me calcé. Recogí el plástico. Revisé que no quedara una gota en el suelo. Miré la hora por última vez. El primer autobús no tardaría en pasar por la avenida de la Palmera. Antes de salir, dejé la llave en el mismo cuenco de barro donde Marcos la deja siempre. No quería un rastro de intruso, sino de hogar. En el portal, el ascensor tardó en venir. Bajé por las escaleras, contando peldaños, 16 por tramo, 3 tramos. En la calle, el aire frío me limpió los pulmones. Caminé hacia el río. La ciudad empezaba a clarear por el este. Sentí en los dedos el cansancio bueno, el de cuando un trabajo termina en su sitio. En el puente de Triana, me detuve. Sobre el agua, el cielo tenía exactamente los colores del mural. Azul contenido, franja de tierra en la ribera, una hebra de oro donde asoma el sol. Sonreí. Abrí el cuaderno y anoté. 5:11, terminado. Al llegar al taller, enjuagué por última vez las brochas, colgué el delantal, dejé el maletín abierto para que respirara el olor de los pigmentos. Preparé café en la cafetera pequeña de aluminio que fue de rosa. En la encimera quedó un círculo húmedo, perfecto, como un sello. Me senté en el banco y escuché a los gorriones. No pensaba en reacciones ni en disculpas. Pensaba en forma. Antes de que el sueño me venciera, volví a mirar el móvil. La foto del mural brillaba en la pantalla. Hice zoom sobre la palabra padre. No pesaba. Cabía entera en el corazón. Cerré los ojos. Si alguien me hubiera preguntado en voz alta por qué lo hice esa madrugada, habría respondido sin dudar, porque hay paredes que no pueden quedarse en blanco. Porque el blanco, cuando niega la memoria, es otra forma de mentira. Dormí una hora corta. A las 7:02 me despertó un mensaje de la compañía de luz recordando el vencimiento del día 28. Sonreí. La vida sigue exacta, incluso cuando el alma se agita. Pagué desde el teléfono, limpié la mesa, guardé el cuaderno en el cajón. Luego me serví otro café y salí al patio. El sol tocaba ya las macetas de geranios. Me quedé quieto, con la taza caliente entre las manos. En algún punto de la ciudad, mi hijo abriría los ojos, entraría en su comedor, miraría su pared. No esperaba aplausos. Esperaba silencio. El color haría el resto. Como siempre. Como toda la vida. Como esa madrugada en que aprendí. Otra vez. Que el amor verdadero no discute. Muestra. Y, mostrado, enseña. El sábado llegó con sol limpio. A las 8 de la tarde, cuando el calor empezaba a ceder, me puse la camisa blanca que Rosa me planchó por última vez antes de enfermar. Metí en el bolsillo interior la cajita de madera donde guardo su dedal, no por superstición, sino por compañía. A las 8:30, tomé el autobús hacia la urbanización de Marcos. Bajé en Glorieta de la Oliva, caminé 3 manzanas, al doblar la esquina, vi su fachada recién pintada. Blanca, silenciosa, como si nada hubiese pasado en la madrugada. Claudia abrió con una sonrisa estudiada. Vestido negro, pendientes de oro pequeño, perfume frío. Don Esteban, dijo. Pase, por favor. Estamos ya casi todos. Gracias, hija, respondí. Dentro, la casa olía a copa nueva y a comida preparada por encargo. Habían dispuesto una mesa larga en el comedor, 10 cubiertos, servilletas de lino color marfil, 2 botellas de verdejo enfriándose en una cubitera.
Reconocí a 3 compañeros de trabajo de Marcos, una pareja joven vecina del piso de arriba y un primo lejano, Rafa, que siempre saluda con palmadas en la espalda. Había música baja, de esas que no molestan porque no dicen nada. Me quedé en el marco de la puerta. La pared del fondo era ahora la sala. El mural respiraba con la luz cálida de los focos. El azul parecía recién caído del cielo. El dorado, un susurro. Nadie se atrevía a decir la primera frase. Una copa chocó contra otra en la cocina y el sonido se estrelló contra el silencio. Marcos apareció con una camisa celeste y el gesto de quien confía en su guión. Al verme, vaciló un instante. Siguió hasta el centro del comedor, miró la pared, bajó la vista y sonrió con cortesía. «Papá», dijo, «gracias por venir. Vamos a brindar y...» «Luego brindamos», lo interrumpió Rafa, señalando el mural. «¿Y esto?» Claudia dio un paso adelante. «Es una intervención artística», improvisó. «Queríamos algo personal». La palabra personal se quedó breve, colgando. Una de las compañeras de Marcos, Isabel Gutiérrez, arquitecta también, se acercó a la pared y ladeó la cabeza. «Hay oficio», dijo. «Y memoria». Nadie contestó. Todos miraban a Marcos, esperando una explicación que no llegaba. Yo avancé despacio. Me situé junto a la mesa, sin sentarme. «Si no les molesta», dije, «les cuento una historia corta». Nadie se opuso. El silencio otorgó permiso. «Esta pared era blanca», continué. «El blanco sirve para empezar, pero no para recordar. A veces un hijo se olvida de su primer color. No por maldad, por prisa. Y un padre, cuando ya no le quedan discursos, pinta». Rafa tosió para romper la quietud. «¿Lo ha pintado usted, tío Esteban?» «Sí», respondí. «A la hora en que la ciudad no habla». Claudia apretó los labios. «Hubiéramos preferido decidir juntos la decoración», dijo. «Cortés pero dura». «La decoración se decide», contesté. «La memoria se debe». Marcos por fin juntó aire. «Papá, podríamos haber hablado». «Hablamos», le dije, sin subir la voz. «Me llamaste pobre delante de tus invitados. Dijiste que no todos podemos ser pobres toda la vida. Aquello fue tu pared blanca. Yo solo hice lo que sé, darle color». La palabra pobre dejó una grieta en el aire. 3 miradas cayeron al suelo. Isabel Gutiérrez sostuvo la mía con respeto. «Hay verdad en esta composición», murmuró. «La mujer es luz, el niño aspira, el pintor sostiene. No es un adorno, es un acto». Claudia intentó recuperar la fiesta. «Bueno, ¿y si nos sentamos? La comida se enfría». «Siéntense», dije. «Yo me quedo de pie. Prefiero mirar un momento más». Se acomodaron. Los platos desfilaron: salmorejo con huevo picado, lomo al horno, pan tibio. Nadie habló del trabajo, ni del barrio, ni del precio de la gasolina. Todo orbitaba alrededor del azul. Yo bebí agua. El verdejo no me hacía falta. Tenía la garganta ocupada de recuerdos. A mitad de la cena, Isabel volvió a levantarse. Leyó en voz alta, con cuidado, la nota que reposaba junto a los portavelas. «La pintura se borra, pero la vergüenza también puede borrarse». Dejó el papel sobre la mesa como quien deja un cuchillo envainado. «No es un reproche», añadió. «Es una salida». Marcos tragó saliva. «Papá, ¿podemos hablar tú y yo un instante?» «Podemos», respondí. «Pero aquí. No hay nada que esconder». Se puso de pie frente al mural. Su sombra le cubría el pecho a la figura del niño. «No debí decir lo que dije el otro día», dijo. «Me vine arriba. Quise hacerme el gracioso». «No fue gracioso», contesté. «Fue público. Y el público cura en público». Rafa se removió en la silla. «Venga, Marcos, que todos decimos tonterías». «No», lo corté. «Aquí no hablamos de tonterías, hablamos de raíces». Claudia bajó la voz. «Esteban, nos ha costado mucho estrenar esta casa. Es importante para nosotros. Por eso vine,
dije. Para que no fuera una casa vacía. Para que, cuando despierten, el primer desayuno tenga algo que decir. Isabel se acercó a la palabra padre pintada en oro. Es pequeña, observó. Como para encontrarla más tarde, cuando uno ya mire de verdad. Asentí. Los padres, cuando están bien, se ven poco y sostienen mucho. La conversación se fue deshaciendo en murmullos. Las copas quedaron a medio llenar. Nadie quería brillar en aquella sala. Había una especie de pudor antiguo, raro en estos tiempos. La pared, mientras tanto, respiraba con la paciencia de las cosas que no tienen prisa por convencer. Marcos volvió a mirarme. Ya no había en sus ojos la distancia de los días anteriores, sino una inquietud nueva. ¿Y si lo quitamos más adelante?, preguntó, probándose a sí mismo. Puedes, respondí. Todo se puede pintar encima, pero cada vez que des una mano de blanco, se quedará debajo un poco de azul. Y a la larga, florece. Rafa soltó una risa corta, nerviosa. Se ahogó sola. Claudia empezó a recoger platos antes de tiempo. Yo mantuve las manos quietas, abiertas, sobre el mantel. No era un juicio, era una mesa. Cuando llegó el postre, Isabel pidió permiso para decir algo. Yo no soy de esta familia, empezó, pero trabajo con Marcos. Lo respeto. Y hoy, al ver esto, me he acordado de mi padre, que era yesero. Me decía, hija, el yeso tapa, pero la grieta sigue ahí si no la llenas bien. Aquí, señaló el mural, han llenado la grieta con historia. Eso no se tapa, se acepta. El primo Rafa asintió sin saber muy bien por qué. Alguien puso la mano sobre la de Claudia. Ella respiró hondo. Esteban, dijo, ya sin máscara. ¿Por qué dorado? Porque el trabajo humilde también merece una luz, contesté. Y porque Rosa, mi mujer, creía que el perdón no debe gritar, debe brillar un poco. Se hizo de noche del todo. Desde la terraza entró el olor de los naranjos. La fiesta no terminó, cambió de sentido. No hubo brindis grandilocuente, solo tazas de café y cucharillas que rozaban porcelana. Alguien preguntó por Triana. Les conté del patio encalado donde Marcos aprendió a sostener una brocha. Usé frases cortas. No añadí adornos. Los hechos, cuando están bien colocados, no necesitan marcos de más. Antes de irme, me acerqué al mural. Con el índice, apenas rocé el borde del taburete del niño. La pintura estaba ya casi seca. Gracias por invitarme, dije, mirando a todos. Me voy. Claudia hizo ademán de acompañarme. La frené con un gesto amable. No hace falta. Esta casa ya sabe abrir y cerrar sola. En la puerta, Marcos me alcanzó. No me tocó. Papá, mañana, le dije. Hablamos mañana, con luz. Bajé despacio las escaleras, 16 peldaños, 3 tramos. En la calle, el aire era más fresco. Según me alejaba, pensé que a veces la verdad no cae como un trueno. Entra como una luz que obliga a ver el polvo en el suelo. No humilla, ordena. Cuando crucé el puente hacia mi barrio, miré el reflejo oscuro del río. El mural, a 3 kilómetros de allí, seguiría respirando en la penumbra del comedor. Me bastó imaginarlo para sentir la mano de Rosa en mi hombro. No dijo nada. No hacía falta. La pared ya hablaba por los 3. A la mañana siguiente me desperté antes del sol. El taller olía a café y a madera húmeda. Abrí el portón y dejé que el aire de Triana entrara con su rumor de barro y pan. No encendí la radio. Me bastó escuchar los gorriones. A lo lejos, las campanas de Santa Ana. A las 9, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Solo 2 palabras. ¿Puedes venir? No pregunté nada. Me lavé las manos con jabón de lagarto. Me puse la camisa azul de trabajo, la que tiene una mancha vieja de cal en el codo, y salí. Caminé despacio, como quien sube una cuesta conocida. En cada escaparate veía mi reflejo. Un hombre mayor, entero, con restos de pintura en las uñas. No me avergoncé.
Esa era mi tarjeta de visita. Claudia me abrió con gesto cansado. Tenía ojeras y el cabello recogido sin precisión. Está en el comedor desde el alba, susurró. No ha querido desayunar. Déjalo, respondí. El hambre de verdad no es de pan. Crucé el pasillo. El mural respiraba con la luz de la mañana, distinta a la de la víspera. El azul estaba más humilde, el dorado más bajo, como si supiera que no le tocaba hablar. Marcos estaba de pie, muy cerca de la pared, con la mano apoyada en el borde del taburete pintado. Tenía los dedos manchados de azul. Cuando me oyó, no se movió. La pintura ya no mancha, dije, quedándome a 2 pasos. Lo que te está manchando es la memoria. No contestó. Se pasó el pulgar por la yema de los dedos, como queriendo borrar el color. No se iba. Anoche no dormí, dijo, por fin. Me quedé mirando, hasta que dejó de ser una pared. ¿Y qué fue entonces? Fuiste tú. Fue mamá. Fui yo de niño. Se le quebró la voz. Fue lo que quise olvidar. Claudia apareció con 2 tazas de café. Las dejó en la mesa sin ruido y se retiró. El vapor subía recto. No vine a humillarte, Marcos, dije. Vine a devolverte una foto que la prisa te robó. Lo sé, murmuró. Y duele. Se acercó un poco más. Con la uña, tocó la palabra padre. Una línea dorada se le quedó pegada en el borde del dedo. La miró como se mira una herida limpia. Cuando dije aquello, susurró. Lo dije para que rieran. Quise ser grande y te hice pequeño. No me hiciste pequeño. Te hiciste ajeno. ¿Qué es peor? Se llevó la mano a la cara. No era un gesto teatral. Era torpe, como el de un hombre que no está acostumbrado a taparse los ojos. La primera lágrima no salió como un torrente. Salió pesada, redonda, trabajada, como si también ella hubiera tenido que abrirse camino entre capas de pintura blanca. Cayó despacio y dejó un rastro en la comisura de su boca. Perdóname, papá, dijo, sin moverse. Lo que dije fue una cobardía. No quise verte. Me avergoncé de tus manos. Ahora veo que son las únicas manos que sostuvieron siempre esta casa. No le respondí con discursos. Saqué un paño limpio del bolsillo y se lo tendí. No lo tomó. Acercó la frente al muro y apoyó la frente justo donde el niño del mural alza la brocha. Allí se quebró del todo. No fue un llanto ruidoso. Fue un quebrase, como cuando una grieta se abre lo suficiente para que el agua encuentre camino. Claudia volvió a asomar. Se quedó en el quicio, sin intervenir. Tenía los ojos brillantes, pero firmes. Comprendí que, al menos, no empujaría en contra. ¿Sabes por qué la palabra padre es pequeña? Pregunté al cabo. Negó con la cabeza sin despegarla del muro. Porque los padres, cuando están bien colocados, no tapan. Señalan. Respiró hondo. Se apartó y buscó la taza. Bebió un sorbo. ¿Cómo se borra la vergüenza? Preguntó. Lo escribiste. ¿Cómo se hace? Con trabajo y constancia. Y en voz baja. La vergüenza no se discute, se repara. Enséñame, dijo. Nos sentamos. Hice un sitio apartando un cuenco de barro con naranjas. Saqué del maletín un cuaderno y un lápiz. Abrí por la primera página y escribí. Lista de reparaciones. Debajo, 3 líneas. Pedir perdón sin excusas. Sostener con hechos. Cuidar la memoria. Le di el lápiz. Escribe tú. Tu letra. Tu fecha. Anotó despacio, como si cada trazo pesara. Puso el día, el mes y, al final, dibujó sin darse cuenta una pequeña brocha al lado del dress. Sonreí por dentro. Ayer te pregunté si lo quitábamos, recordó. Hoy, no quiero. No lo quites, dije. Deja que te acompañe un tiempo. El color, cuando es honesto, no invade, cuida. Se hizo un silencio largo. Afuera pasó un ciclista. El timbre sonó como un pájaro metálico. Mamá estaría orgullosa, dijo, mirando la figura de Rosa. Estaría tranquila,
corregí. El orgullo es ruido. La tranquilidad es forma. Claudia se acercó con una bayeta. Sin decir palabra, limpió un cerco de copas sobre la mesa y colocó el portavelas unos centímetros a la derecha, para que no tapara la esquina del mural. Fue su manera de hacer sitio. Lo siento, Esteban, dijo. Anoche defendí la casa como si fuera un objeto. Olvidé que una casa es primero historia. Lo aprendemos todos, respondí. Nadie nace sabiendo mirar paredes. Marcos abrió el armario del comedor. Sacó un marco sencillo y colocó dentro la nota. La pintura se borra, pero la vergüenza también puede borrarse. La colgó en el lateral, a la altura de los ojos. Para no olvidar el método, dijo. Yo necesito método. Nos reímos despacio. Era una risa limpia. Él volvió a la pared y, como quien toma la comunión, apoyó la palma abierta sobre el azul. Cerró los ojos. De niño decía que te haría una casa con paredes que no se ensuciaran, recordó. De mayor puedes hacer otra cosa mejor, respondí. Ensuciarte las manos cuando haga falta. Tomó aire, decidido. Quiero ir esta tarde a Triana. Al taller. Quiero ver tus brochas, tus botes. Quiero. Buscó la palabra. Aprender. No hay prisa, le dije. A las 5. Que el sol ya no muerde. Te espero con ropa que pueda mancharse. Asintió. En su gesto ya no había huida. Había lugar. Claudia nos miró alternando alivio y sorpresa. Yo haré café, anunció. Práctica. Y llamaré a mi madre para decir que no iremos a comer. Hoy, nos quedamos aquí. Antes de irme, me acerqué a la pintura y con la uña afiné un borde mínimo en el dorado. A veces la dignidad solo necesita 1 milímetro más para quedar exacta. Marcos lo vio. Siempre ese detalle, sonrió. El oficio es eso, dije. Saber cuándo parar y cuándo dar el último toque. En el recibidor, él me alcanzó. No me abrazó de golpe. Me sujetó las manos, mirándolas como quien reconoce un mapa antiguo. No voy a olvidar esto, dijo. Ni la cena, ni el silencio, ni la pared. Tampoco hace falta que lo repitas cada día, respondí. Mejor, haz. Las palabras no aguantan la intemperie. Los actos, sí. Bajé los escalones contando en voz baja. En la calle, el sol ya encendía los toldos. A mitad de acera, me giré. Lo vi en el marco de la puerta, inmóvil, con la luz detrás dibujándole una silueta de muchacho, no de arquitecto. Levantó una mano. Le devolví el gesto. De camino al puente pensé en Rosa, en cómo habría celebrado ese pequeño derrumbe, esa grieta necesaria por donde entra el sentido. Me detuve a comprar pan de telera y 2 naranjas. La vendedora me dijo, «Tiene usted buen color hoy, don Esteban». «¿Será que la pared de mi hijo por fin respira?», respondí. Al llegar al taller, abrí las ventanas. Coloqué 2 taburetes, puse agua a hervir y saqué la brocha ancha que Rosa me regaló el año en que nació Marcos. La dejé sobre el banco. El metal brilló sin ostentación. En el cuaderno, debajo de la lista, añadí una línea nueva. 4, pared para empezar juntos. A las 5, como prometió, Marcos cruzó el umbral con una camiseta vieja y zapatillas que no le importaba manchar. Traía los ojos hinchados, pero limpios. Entró, miró alrededor y sonrió como si volviera a su cuarto de infancia. «¿Por dónde empezamos?», preguntó. «Por barrer», dije. La dignidad entra mejor cuando el suelo está limpio. Él tomó la escoba sin protestar. El polvo se levantó en remolinos suaves, como un telón que se abre. Y yo entendí que, en esa casa del otro lado del río, el mural ya no era una afrenta ni una decoración, era una bisagra. La grieta estaba abierta. El agua, por fin, corría en dirección correcta. Y en el aire de Sevilla, mezclado con cal y azahar, había algo que no sentía desde hacía años. Un perdón que no hace ruido, y sin embargo, lo cambia todo. Pasaron las semanas. Los sábados a las 10, puntuales,
Marcos cruzaba el puente con su camiseta vieja y una caja de guantes. En el taller barríamos primero, como dicta el oficio, y luego preparábamos pintura. Yo decía las proporciones y él medía con una seriedad nueva. A mediodía, doña Matilde, la vecina, nos dejaba en la puerta un tupper de puchero. Comíamos en los taburetes, sin mantel, con las manos aún manchadas de azul. Nadie hablaba de la cena aquella, pero estaba en el aire, ordenándolo todo. El primer trabajo juntos fue la pared del centro social de la calle Castilla. A las 8 de la mañana del domingo, 9 de junio, ya teníamos tendido el plástico. Vinieron 3 chavales del barrio, curiosos. Marcos les explicó cómo se sostiene una brocha sin apretar, cómo se sigue la veta del reboque, cómo el color no pelea, acompaña. Yo miraba y callaba. Estaba ocurriendo lo que rezaba mi nota. La vergüenza empezaba a borrarse a base de hacer. Al terminar, clavamos una placa sencilla. Taller de barrio, Rosa Ruiz. El dorado era mínimo, el suficiente para recordar que la humildad también luce si se la cuida. Marcos se apartó 2 pasos y fotografió el conjunto. No para publicarlo, dijo, sino para llevarlo en el bolsillo cuando le viniera la soberbia. En su casa, el mural resistió el verano. La luz de las 7 le caía distinto cada día, y Claudia aprendió a apartar la mesa un poco, para que nada tapara la esquina donde dice padre. Un domingo por la tarde me llamó. Quería que pusiera mi firma pequeña, para que cuando vengan los hijos que aún no tenemos, sepan quién enseñó a abrir ventanas en las paredes. Me reí. Escribí Ruiz, casi escondido, como corresponde al oficio, estar sin estorbar. Una mañana de julio recibí una llamada del Colegio de Arquitectos. Isabel Gutiérrez había hablado de nosotros. Un taller de memoria en Triana. Lo llamó. Nos invitaron a dar una charla breve y una demostración en el patio. Marcos habló 10 minutos exactos. Dijo que su primer proyecto serio era aprender a pedir perdón, y que la única certificación que necesitaba era la de manos sucias. Hubo aplausos, pocos, buenos. Yo pinté un borde y conté que el dorado sirve para decir gracias sin gritar. A veces, al volver a casa, pasaba por su comedor solo para saludar el azul. No tocaba nada. Sentarme allí, en silencio, era como oír respirar a Rosa. Marcos ya no evitaba el tema. Un día me preguntó si un color podía guardarse para siempre. Le respondí que no, que el color, como las personas, vive si se renueva. Acordamos repasar el mural cada mayo, con una veladura suave, para que el recuerdo no se volviera estatua. El barrio empezó a traer historias, la persiana de la farmacia vieja, la tapia del solar donde juegan los niños, el patio de la señora Aurora que cumplía 90. Pintábamos a cambio de café o de un plato de garbanzos. Marcos aprendió a decir buenos días sin prisa, a guardar el móvil, a escuchar la anécdota del albañil que le enseñó a su padre a mezclar cal como un cocinero serio. A finales de agosto, Claudia me paró en el portal. Tenía las manos con un leve rastro de pigmento. He ayudado con el repaso del marco, dijo. No quería que padre perdiera brillo. Asentí. No hacía falta más. Aquella noche, Marcos me enseñó un plan en una libreta. Ruta del azul de Rosa. Un mapa con 9 puntos, paredes que contarían historias de oficios del barrio. Al lado de cada punto, un nombre sencillo: panadero, yesero, modista, carpintero. Sonreí. Le dije que estaba listo, que el otoño es buena temporada para pintar memoria. Y llegó septiembre. El calor bajó 1 grado. En el taller, colgué la brocha ancha a la derecha, como hacía siempre que empezaba ciclo. Sobre la mesa dejé el cuaderno de listas. Marcos entró temprano, dejó el casco de obra en el suelo, ya no en la mesa, y encendió el hervidor. Hoy vamos a la tapia de Aurora, anunció. Quiere flores, pero en colores de patio, no de catálogo. Flores de cal, dije. Las que huelen a agua. Cargamos el carro. Al salir, miré al cielo. Estaba del color exacto que inventamos para Rosa. Caminamos en silencio.
Yo, con mis 78 despacio, él, ajustando su paso al mío sin que se notara. Nadie dijo lo siento ni gracias de más. No hacía falta. Había forma. Esa tarde, de regreso, pasamos por su casa. Claudia puso café. La luz de las 6 entraba limpia. Marcos se acercó al mural, tomó la brocha fina y me miró pidiendo permiso. Asentí. Dio un toque pequeño en el borde de la palabra padre. Lo justo. El dorado respiró. Ahora sí, dijo. Ahora sí, repetí. Cuando anocheció, me fui. En el porche, el aire olía a azahar tardío. Crucé el puente con la seguridad de quien deja una vela encendida en un cuarto que ya no asusta. En el bolsillo, el dedal de rosa pesaba lo justo. En la cabeza, el rumor de una pared que no se borra. Hoy, mientras escribo esto, el sol de Sevilla entra por mi ventana y se posa sobre el banco del taller. Marcos llegará en media hora. Pintaremos la tapia de Aurora con flores de cal y agua. Luego tomaremos café, y él se irá con las manos sucias y la espalda recta. Yo cerraré el portón y me quedaré un rato sentado, escuchando cómo la tarde respira. La casa está en paz. El mural sigue ahí, vivo, como una oración que no caduca. Y en mi taza, el café deja un círculo perfecto, dorado, quieto. El último trazo del día que confirma que algunas paredes, cuando aprenden a hablar, no se borran nunca.